¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a este programa especial. En este programa seguramente no vamos a alcanzar un gran rating, no pretendemos hacerlo, porque si bien es un tema trascendente, es un problema que hoy día atraviesa el interés de toda nuestra sociedad, no es un tema que usualmente está en la pantalla de televisión, que ocupe las primeras planas de los diarios, ni de mucho menos de las revistas, pero es un tema que hay que abordar y hemos querido asumir ese deber y hacer un pequeño aporte a un tema fundamental para el presente, el futuro inmediato y el futuro a más largo plazo de nuestro país. Queremos hablar de educación, queremos tomarnos el tiempo para hablar de educación y conversarlo con usted en su casa, o usted en el colegio, o usted en el seminario, donde quiera que se encuentre, para abordar un tema que nos parece importante de puntualizar, importante de abordar. Es la misión que asumimos como medio de comunicación. Y vamos a hablar de educación con una persona más que indicada, con una persona que ostenta un premio importantísimo en este país, Premio Nacional de Educación. Pero más allá del premio, diríamos la trayectoria, el trabajo de muchísimos años de un educador que conoce las realidades de todas las aulas, de todo tipo de establecimientos, y que en su trabajo, en su trayectoria, ha podido diagnosticar cabalmente cuál es la realidad de esto que vamos a abordar hoy día, la educación en nuestro país. Me refiero a nuestro invitado, que es don Gabriel Castillo Insulza, profesor de castellano, orientador y, lo que ya está dicho, Premio Nacional de Educación en 1997. Don Gabriel, mucho gusto y bienvenido. Bueno, encantado de tenerlo acá para abordar un tema que, decíamos, es complejo. Usted viene trabajando largos años en esto, además es miembro del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, el CPIP, y a través de su trabajo ha venido marcando tendencias y haciendo su apuesta al cambio. Nos parece que el tema es importante tratar, sobre todo hoy día en que estamos enfrentados a lo que se llama la reforma, en que se discuten respecto de ella aspectos de fondo y aspectos de forma. A veces nos entrampamos en la forma, porque pronto se está discutiendo la viabilidad de las reformas a propósito de los establecimientos, si tienen las acomodaciones suficientes. Entonces, de pronto, me pareciera que este tema de la reforma, y quisiera partir por el diagnóstico suyo al respecto, se refiere a aumentar las salas de clase, a extender una jornada, y nos olvidamos del fondo de lo que ahí se pretende abordar. ¿Cuál es su visión del proyecto de reforma y lo que se ha avanzado, si poco o mucho o nada, al respecto en nuestro país en ese tema? Bueno, primero, usted sabe que en el romancero español hay un romance que se habla de los amigos de Rolando y de los padres de Francia, y de uno de ellos, don Beltrán. Hay un romance que en una parte dice: en la grande polvareda perdimos a don Beltrán. Y el tema del romance es que un caballero que es importante, en medio del fragor de la batalla, de pronto se les perdió. Sucede que yo diría que en educación también hemos perdido a don Beltrán. Este es un riesgo permanente, el riesgo de perder lo principal. Entonces, por ejemplo, usted habla de la reforma. Hay dos maneras de hablar de educación. Haya reforma o no haya reforma, hay que hablar de educación, porque eso es un hecho que está ahí. Pero cuando hay reforma, la gente tiende a ligar los temas educativos a la reforma. Yo creo, como usted dijo en un comienzo, en toda reforma hay dos ámbitos: el ámbito de las ideas propuestas y el ámbito de las expresiones prácticas. Las discusiones están en el ámbito de las expresiones prácticas, pero en el ámbito de las ideas no hay discusión, porque las mejores ideas educacionales que se digan ahora se dijeron ya en el siglo I, se dijeron más adelante, en diversos tiempos, se han dicho cosas muy hermosas sobre educación. Piense usted que los latinos solían decir que non scolae sed vita et discimus. No aprendemos para la escuela, sino para la vida. Y eso lo repite usted ahora igual. O sea, lo que quiero decir es que en el mundo de las ideas son viejas. ¿Qué es lo que falta hacer? Lo que falta es solamente tomar las ideas hermosas y llevarlas a la acción práctica. Ahora,
hablando de educación y hablando de reformas o de cambios, usted plantea que prácticamente no hay nada nuevo, hay poco que descubrir en realidad en esta materia, pero usted ha pretendido innovar y es la razón central de la conversación que queremos abordar con usted. Usted lo ha dicho ya fuera de cámara, usted no inventó nada, pero si bien es cierto aquello, le ha dado forma, usted fue capaz de refundir algunos conceptos y llevarlos a un documento. Y es su escuela, la llamada escuela de la anticipación. Nos gustaría conocer cuál es el postulado de esta escuela, cuál es el elemento diferenciador de la escuela de anticipación a la forma tradicional en que por años se ha venido haciendo educación en nuestro país. Primero, afirmar que la expresión escuela de anticipación es nueva, pero que la idea de que la escuela sea una anticipación de la sociedad que esperamos es vieja. Nadie jamás, cuando ha pensado en educar a alguien, ha pensado en adaptarlo a la sociedad presente solamente. Cada vez que nosotros pensamos en alguien, estamos pensando en cómo hacer con él una sociedad mucho mejor que la actual. Yo por mi cuenta, sé que usted se ha metido en mi vida, o yo me voy a meter en la suya. Usted... Y en la de que nos están viendo también. No, en la suya. ¿Solamente? Sí. Usted me contó que había tenido un pequeño Caprile chico, un sobrinito, que recién ha llegado a estar con nosotros. Y es obvio, la pregunta de todo el mundo es, ¿en qué sociedad va a vivir este niño chico? ¿Qué queremos que sea? Por cierto, queremos que sea sano, queremos que lo pase bien, que no tenga los fracasos tempranamente, que aprenda a vivir como un ser humano, que sea capaz de crear, que sea capaz de darse por otro. Todas las cosas que queremos de hacer. Los buenos propósitos de siempre. De siempre. Pero lo que queremos es construir una sociedad mejor que la que nosotros vivimos, porque la criticamos tanto. Y esta tendencia de crear una sociedad mejor que esta, para que los niños que ahora están naciendo puedan vivir mejor que lo que hemos vivido nosotros como seres humanos, es una necesidad vieja en educación. Ahora, yo diría que en la medida en que nosotros, particularmente en la escuela prebásica y básica, juguemos las cartas por hacer que aquí la sociedad que esperamos se anticipe en estas escuelas, nuestros niños serán más felices que ahora. A ver, don Gabriel, si lo entendemos bien, el concepto anticipar lo clarifica bastante bien todo. Es decir, nosotros preparamos a un niño pensando en el mañana que va a enfrentar y no en la contingencia de hoy día. En ese sentido, estamos hablando de temas valóricos, o sea, agregarle a la formación tradicional valores para la vida de ese niño en el mañana. Le planteo esto a propósito de qué. Porque hoy día cuando se habla de reforma, hemos escuchado muchas veces también de que se habla de objetivos transversales de la educación, y ahí también se pretende incorporar elementos valóricos, incluso con algunos perfiles locales de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona del país donde el joven o el niño se comienza a formar. ¿Cómo podemos diferenciar ese enfoque que hoy pretende hacer la reforma a lo que usted está planteando? No creo que haya nunca diferencia entre grupos o instituciones que proponen generar valores. Yo diría que lo que se está proponiendo es una vieja idea. Educación siempre ha querido proponer valores. Piense usted, Comenio, en siglos muy pasados, él hablaba de hacer de la escuela una officina humanitatis, un taller de humanidad. Ahí usted está escuchando la misma propuesta que estamos conversando ahora. Siempre en educación se ha planteado que la escuela sea un lugar en donde los niños aprendan a ser seres humanos. O sea, que no solamente aprendan matemática o idioma extranjero, sino que a través de las matemáticas y a través del idioma extranjero, porque tienen que aprender eso, sean mejores seres humanos. Eso es todo lo que significa cuando uno habla de anticipar. Realmente lo que está anticipando no es la sociedad futura,
Lo que está anticipando es la sociedad esperada, son dos cosas diferentes. Ahora, pero eso supone una entrega distinta, supone profesores preparados de manera diferente, porque los valores se tienen que entregar o deben ser como una suerte de espejo, ¿verdad?, donde los niños puedan verse reflejados y hacer los suyos, incorporarlos, internalizarlos, para luego hacerlos parte de su propia vida. En ese aspecto, esto supone un planteamiento como el suyo, supone una práctica diferente y supone para ello también una preparación diferente de los docentes, ¿no? Así es, yo diría que supone asegurar que en la escuela se den 4 signos. Y supone contar con maestros que sean capaces de mostrar esos 4 signos. ¿Y cuáles son esos 4 signos? 4 signos. Uno es entender que la escuela entera es valórica. Es decir, que en la escuela no hay momentos en que se enseñan valores. La escuela no es un lugar en que hay ciertos momentos en que usted tiene que realizar tareas educativas. La escuela es una comunidad educativa. Todo lo que ocurre en ella es debiera ser educativo. Desde consejo de curso hasta recreo, en todas las instancias. Todo lo que sea escuela, usted está intentando generar una comunidad educativa. Decimos, lo que queremos es que el niño entre en una comunidad en que empiece a aprender, porque está viviendo en esa comunidad, cómo debería ser la sociedad que queremos nosotros que exista mañana o más adelante, o sea, la sociedad que esperamos. La sociedad que esperamos no tiene mayor sentido que usted se le enseñe a través de libros o a través de explicaciones. Usted lo dijo bien, la sociedad que esperamos necesita testigos. Y por eso la gran dificultad es encontrar educadores que sean testigos, pero los hay muchos. Y lo que importa ahora sería asegurar que en las escuelas estos testigos puedan expresar estos signos. Primero, ya el que acabamos de decir, de una comunidad que entera, no en ciertos momentos, sino que entera, sea una comunidad en que la gente aprende a ser mejor y en que los saberes tienen un basamento ético. Los saberes no son información, los saberes se aprenden para ser mejores seres humanos. Pero la realidad que uno observa todos los días, don Gabriel, lo que ve en las noticias, como pareciera que los signos de los tiempos apuntan a direcciones diferentes, porque cuando se habla de mejorar la educación, vemos que se insiste en abordar aspectos más bien formales. Uno ve como las autoridades inauguran salones de computación, y se hace todo esto con una gran efecto multiplicador, de que se preocupan obviamente de que los medios nos enteremos de que efectivamente eso está haciendo, y se presenta como un gran avance, como una cosa que en lo inmediato va a dar resultados positivos en el desarrollo de los niños. Por otra parte, eso por un lado, y por otra parte, ¿qué observamos? Observamos a docentes más bien en el área del conflicto, por sus reivindicaciones salariales, por sus conquistas sociales. Entonces, en ese contexto, en esas dos visiones distintas para un mismo tema que es la educación, cuesta ver por dónde pasa este proyecto tan humano suyo. ¿Cómo lo hacemos en realidad? Bueno, primero, yo creo que cuando las autoridades o la sociedad entrega medios a las escuelas, mejores recursos, está entregando elementos para producir una mejor educación. En segundo lugar, yo digo que los maestros, lamentablemente, no han tenido a la sociedad el trato digno que debieran tener. La sociedad quiere un profesor muy digno, pero no lo trata dignamente, como quisiera que fuera. Esas son realidades. Sin embargo, en este mundo que tiene este tipo de realidades, y otras que podrían ser peores, si quisiéramos nosotros empezar a conversar aquí de todo todo el mundo de antivalores que puede existir en la sociedad, terminaríamos hablando de que cómo puede encajar una educación de niños de nuestro Capril y chiquitito, cómo lo podríamos criar como un hombre de valor en esta sociedad. Y para mí la respuesta es
no es tratando de contestar eso, sino que dando otra respuesta, y es, ¿no lo vamos a hacer entonces? Pero a veces cuando se quiere imprimir más espíritu a ciertas cosas, se pierde el elemento formal. ¿A dónde quiero llegar? Que hoy día nosotros nos enfrentamos a una sociedad tremendamente competitiva, donde es importante el conocimiento, el manejo, la tecnología. Y de pronto el tema de los valores es casi secundario, es accesorio. Aunque no es menos cierto hoy día que la gente, cuando pasamos los 30 y conseguimos en gran medida o bien o más o menos lo que pretendíamos, empezamos recién a cuestionarnos esta escasez o esta falencia de valores. ¿Qué podría hacer invertir esta situación? Que nos preocupemos primero en los valores y después incorporar tecnología, incorporar conocimiento y tratar de alcanzar estas conquistas por las que nos peleamos tanto a veces. Pues bueno, nosotros todos los seres humanos nacimos para otros. Esta frase es de Einstein, se la copio. Si usted define al ser humano como un ser para otro, está definiendo al ser humano como un ser que está llamado a una vocación de servicio, de construcción de la justicia. Estamos llamados a eso. Eso es lo primero, eso es lo que hay que hacer. Cuando una sociedad se preocupa de otras cosas y abandona don Beltrán que perdimos, que hablamos en la polvareda, perdimos a don Beltrán, cuando usted abandona la finalidad del ser humano, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué vivimos? En ese momento empiezan a pasar toda clase de torpezas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? No se trata de abandonar ni el saber ni los recursos. Se trata de ordenar la sociedad y la escuela, en este momento como expresión de la sociedad que esperamos, ordenarla a través de lo ético, que este sea su basamento, de manera que cuando aparece un niño en la escuela, yo vea en él no un candidato a aprender que tal vez sirva o no sirva para el rendimiento escolar, sino que vea a un ser humano que quiere vivir, que quiere darse a los otros, que quiere participar en la construcción de una nueva sociedad y que viene a la escuela haciendo uso de un derecho de aprender. O sea, él no viene a probarse, él viene diciendo, aquí vengo yo porque como soy un ser humano, yo como ser humano necesito esta educación. Usted como sociedad necesita de mi ayuda, porque sin mí pierde brazos, pierde cabeza, pierde corazón. Si los dos queremos las mismas cosas, ¿por qué no hacemos esta escuela que queremos? Usted hace todo este planteamiento y llega a este documento publicado en 1984, decíamos en la presentación, tras un largo ejercicio profesional, ejercicio que imaginamos le llevó a diagnosticar esta realidad y que le hace hacer este planteamiento. Desde esa perspectiva, imaginamos que usted tiene un juicio crítico del proceso educacional nuestro, de lo que se ha hecho hasta hoy día y que lo hace plantear esta idea nueva. En ese aspecto, ¿por dónde están las falencias nuestras? ¿Qué es lo que exactamente habría que mejorar? ¿O qué desigualdades observa usted en nuestro sistema actual? Bueno, primero hay una serie de críticas sobre la escuela, sobre la institución escolar. ¿Pero es un problema de definición, de concepto o de ejecución el que usted observa? En este momento diríamos que hay en muchas personas consenso en ciertas críticas. Luego vamos a ver el problema de la solución. Pero diríamos ciertas críticas. Una crítica de la escuela es que en la escuela no aprenden todos, sino solamente algunos. Otra crítica es que en la escuela hay mucho aprendizaje memorístico y faltan aprendizajes de significación. Otra crítica es que en la escuela hay un conocimiento enciclopédico, no hay una opción clara por cosas fundamentales. Y la cuarta, de la que estamos hablando, es que de pronto en la escuela se privilegia de tal manera el puntaje, en el caso del mejor alumno, que los mejores seres humanos pasan a un segundo plano. Es decir, el campo valórico pasa a un segundo plano, queda reducido a ciertas horas educativas. En esto hay consenso. Lo que importa ahora es buscar una solución. Y en este campo preciso, mi preocupación más fuerte en este momento es iniciar este cambio en la escuela primaria. A mí me gustaría, antes que siguiera Gabriel, detenernos en el primer punto.
se pudiese explayar un poquito más y precisarlo, esto de que en la escuela no aprenden todos, es decir, en un mismo grupo, en un mismo curso, cuando usted dice no aprenden todos, debemos entender que no aprenden al mismo nivel, que no tienen el mismo rendimiento. ¿Cuál es la forma en que usted llega a este diagnóstico? ¿A partir de un resultado numérico, un promedio de nota, o es algo más de fondo? El asunto es el siguiente. La escuela... Perdón, está comparando instituciones con otra. Estamos mirando la escuela. ¿Ya? La escuela que conocemos nosotros no gira en torno a la persona que aprende, gira en torno al rendimiento. Y son dos propósitos diferentes. Uh-huh. Si usted gira en torno al rendimiento, usted va a poner metas impuestas, no metas conversadas, no metas compartidas. Usted va a poner una meta determinada. Si usted pone una meta impuesta, inevitablemente va a haber niños que van a superar esa meta y otros que no la van a superar. Llámese 1-7, 1-10 o A-Z. No importa, siempre va a ocurrir. Ajá. Cuando si a usted le interesara, en cambio, no el rendimiento impuesto, sino que le interesara que los niños aprendieran, usted no pondría una meta impuesta, sino que usted diagnosticaría cómo son los niños que usted tiene. ¿Y eso no es muy subjetivo? ¿No hay muchos riesgos implícitos ahí, Gabriel? ¿Qué riesgo hay? Sí, ¿de qué? Volvemos a nuestro caprilito. ¿Cómo cree usted que lo vamos a educar? ¿Sin diagnóstico? ¿Cree que no vamos a estudiar quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué siente? Así como usted lo va a llevar al pediatra para que el pediatra lo diagnostique, mire, opine sobre él, no va a hacer un diagnóstico también los padres y usted y todos los que se interesen en él no está tratando de saber qué quiere, para dónde va, por qué se demora en tal cosa, por qué es más rápido en tal otras cosas, qué querrá cuando pide esto, por qué ríe, por qué llora. Ese diagnóstico es previo para trabajar con un niño. ¿Qué sucede? Que si usted pone un rendimiento impuesto, usted no necesita diagnóstico. Usted lo que necesita es llevar a la gente a ver si son capaces de saltar la valla que usted les puso. En cambio, si usted elige como propósito que los niños que le tocaron, porque los niños que me tocan a mí como profesor, me tocaron, yo no los elegí. Y ellos tampoco me eligieron a mí, nos encontramos los dos. Pero yo me encontré en una misión de magisterio, él se encontró en una misión de aprendiz. Y tenemos que compartir los dos, tenemos que conversar los dos. Él tiene que diagnosticarme a mí. Ellos son mucho mejores para el diagnóstico que nosotros, pues son 40 personas que me están mirando a mí. Ellos diagnostican más rápido. ¿Eso te propone transformar la casualidad en causalidad? Es decir, que nosotros como seres humanos, como todos seres humanos, nos miremos, conversemos, partiendo de un hecho que es vital para mí, es que cada vez que yo me enfrento a un ser humano, me enfrento a un ser llamado a construir la justicia. Yo me enfrento a un ser tan importante como yo, si es que yo me considero importante. De tal manera que si yo tengo 20, 30, 40 personas importantes, la misión mía es generar educación y aprendizaje en ese niño. Y para generar educación y aprendizaje en ese niño que me tocó, tengo que adaptarme a él. Eso, yo le digo, yo no sé, yo creo que cualquier padre de familia diría lo mismo, firmaría esto. Y eso es lo que no se ha hecho. Y el día que usted haga eso en la escuela, usted se va a adaptar a los niños. Usted no va a hacer que los niños se adapten al programa de estudio, sino que usted va a adaptar los programas a los niños. ¿Y qué significaría esto a la hora de poder determinar las promociones? No hay problema en la escuela actual. Cada vez que estamos hablando en este momento los dos, estamos hablando de cosas que son muy dispares. Usted está hablando muy bien parado en la escuela actual. Yo estoy parándome en una escuela distinta de la actual. ¿Y qué es el formato tradicional que todos los que nos están viendo y todos los que tenemos, no? Claro, pero por eso es que nos cuesta conversar. Porque mientras yo lo quiero llevar a usted a una preocupación por el niño y decir, aquí está Juan. Este Juan es un ser que nació para ser feliz. Son cosas bien obvias, pero que si usted no las piensa con claridad, usted no va a hacer una buena clase.
este ser que nació para construir la justicia, nació para hacer una sociedad mejor que la que tenemos ahora, porque la sociedad mejor la va a hacer él. Yo ya estoy más lejano de construirla. ¿Cómo aprender él a hacer una mejor sociedad? En un lugar en que se excluyen las personas por diferentes razones. Porque sabe poco, porque sabe mucho, porque no es esto, porque no es el otro. O una comunidad en que todos vamos a valer. Porque todos tenemos capacidades. En algunas cosas, algunos son más rápidos que otros. En algunas cosas hay gente que tiene mejores medios que otros. En ciertos saberes hay niños que tienen padre y mamá profesionales que los ayudan. Hay otros niños que son de una escuela hogar que no tienen, no sé dónde estará su papá ni su mamá. Estos seres son distintos. Pero estos dos seres que llegan aquí son seres que van a construir la nueva sociedad. Van a construir la sociedad con que yo sueño. Porque cualquiera que sea su visión política o religiosa, usted y yo compartimos la visión de una sociedad de justicia. En que al menos, por ejemplo, haya solidaridad. En que al menos haya fraternidad. Hay ciertas cosas comunes que queremos los dos. Pero estos dos niños van a construir esta nueva sociedad. A lo mejor nosotros nos morimos sin que esa sociedad todavía llegue, pero en cambio ellos sí que la van a tener que hacer. ¿Y cómo la van a aprender a hacer si no se la mostramos? Gabriel, no es que no nos cueste conversar, lo que ocurre es que hoy día, y uno tiene el deber de un poco para plantear este tema, afirmarse en lo que vivimos hoy. Y hoy vemos cómo incluso hay exámenes para que los niños entren a los colegios. A los cursos donde se inician. Hay pruebas como el CIMSE que mide o pretende medir una calidad de educación a una edad temprana. Y qué decir lo que viene después, con pruebas de actitud académica, evaluaciones para entrar a trabajar, pruebas psicológicas para lo uno, para lo otro. Es decir, hoy día vemos un ser humano que está siendo permanentemente medido en su etapa formativa, en su etapa profesional, en su etapa laboral. Esas mediciones pasan todos. Si en algo tienen en común es en temas objetivos, que son temas que son mediciones numéricas, ¿verdad? Que son mediciones en función de conocimientos adquiridos o de ciertas destrezas y valores es difícil encontrar. De ahí el planteamiento quizás un poco discordante, porque es la forma en que la sociedad mide todo hoy día. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando en este interesante tema con don Gabriel Castillo, Premio Nacional de Educación 1997. Un pequeño instante de pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso tras la pausa en la que no tuvimos tal, a decir verdad, porque continuamos conversando este interesante tema con don Gabriel Castillo, Premio Nacional de Educación 1997. En el análisis que se hacía hay una palabra que no mencionamos, pero que se puede deducir. En esta permanente evaluación objetiva de estos parámetros ya tan prefijados, hay una buena dosis de injusticia entonces en lo que reciben algunos y lo que reciben otros a través de la escuela tradicional. ¿Se pretende, esta modalidad de escuela de anticipación pretende reparar en alguna medida esta injusticia? Bueno, yo diría una posición que hay que tomar. Hay que decidirse, como en muchas cosas, hay posiciones que coexisten. Usted ha planteado muy bien, por ejemplo, la situación de los colegios que seleccionan a los alumnos. Y no tan solo seleccionan a los alumnos, también seleccionan a los padres. Eso existe. Y parece natural en un sistema en que usted va a pedir rendimiento. Y esa gente actúa, yo diría, al menos con honestidad dentro de las reglas del juego que le han dado. Si lo van a medir por éxito en rendimiento, ¿qué mejor que elegir a los padres y elegir a los niños? Es absolutamente instrumental. Pero es lógico. A uno le puede parecer mal, pero están actuando coherentemente en relación con lo que se les pide, que es el niño competitivo. Pero nosotros tenemos que partir, sobre todo en la escuela primaria, desde otro punto de vista, y es el siguiente. La escuela primaria, ¿para cuántos niños del país se hizo? Y nosotros debemos contestar, para todos. Por tanto, lo que interesa es encontrar una manera por la cual usted pueda entregar
los saberes mínimos que genera la escuela primaria, la escuela básica, a toda la comunidad. Pero eso está planteado desde 1920. De 1920, llevamos 80 años y todavía no lo hacemos. ¿No se ha cumplido? Y todavía no lo hacemos. ¿Y qué es lo fundamental que deben aprender? Bueno, pero yo contesto otra cosa perdone que yo contestaré luego lo fundamental. Lo más importante de hacer es no seguir mirando la escuela como un lugar en que los niños vienen a probar si pueden o no pueden aprobar las metas impuestas, sino como un lugar a donde ellos vienen a aprender a ser seres humanos, a aprender los saberes mínimos que necesita un ser humano en nuestra sociedad, y vienen a aprender a construir una sociedad mejor que la actual. Si usted me dice que si a este propósito usted lo comparte, ¿por qué me está seleccionando a los niños al ingreso entonces? No tiene sentido, porque usted tiene que ponerse al servicio de ellos. O sea, en vez de tener una escuela que está tiesa y enhiesta, plantada en su situación, y buscando a la gente que le sirva, y desechando a los que no le sirven. Es un tema cruel. Es cruel. Yo tengo la impresión que con el tiempo, cuando estudien nuestra escuela primaria del siglo XX, los del siglo XXI, del XXII, van a situarlo como hecho curioso, terrible, dramáticos, trágicos, pero pintorescos. No se van a imaginar cómo podía pensarse que pudiera haber niños que están tratando de aprender a vivir recién, y que sin embargo a estos niños les digan: usted no sirve para las matemáticas, o usted no sirve para leer, o no sirve para cantar. Es decir, es una cosa que carece de sentido. En una sociedad para como ahora, en esta sociedad de ahora, si usted le pregunta a la gente cuáles son los preferidos de la actual sociedad, los niños, esos son los preferidos de la actual sociedad. ¿Y por qué no los trata entonces como preferidos? Esa es una primera exigencia. Pero la otra, que para mí es más fuerte, es que si la escuela primaria se hizo para que todo el mundo pudiese aprender las cosas mínimas que necesitamos. Piense usted, aprender a leer es una necesidad puramente humana. Si usted no aprende a leer y a escribir para poder seguir estudios, si usted no aprende a leer, ¿cómo se mueve en un mundo que es un mundo letrado? Entonces usted, por el hecho de ser diría yo, un niño humano, por el hecho de ser mi Caprile chico, un ser humano, él tiene derecho a aprender a leer. Él si él pudiera, si el niño viviéramos en otra sociedad, él llegaría a la sociedad y diría: ¿a qué viene? Venga a aprender a leer. Y yo sé que vengo ante un grupo de personas cuya obligación es enseñarme a aprender a leer, porque para eso vengo, a hacer uso de mi derecho. Porque si no leo, no soy nada. Yo le digo a usted, ¿ha pensado lo que significa el número de personas que no aprenden a leer y que después los toman como adultos, a los 40 años, por ejemplo, empiezan a leer? ¿Usted ha pensado lo que significa estar fuera del mundo letrado desde los 6 años hasta los 40? Es una cosa casi sin sentido. Entonces son injusticias tan feroces, pero que no siempre las vemos. Gabriel, en ese mismo sentido, no deja de llamar la atención que en la forma actual de educación que tenemos, cuando se hacen estas mediciones objetivas, como el CIMSE, por ejemplo, en más de alguna oportunidad han alcanzado altos rendimientos escuelas rurales de localidades muy, muy alejadas y donde la precariedad es la palabra de todos los días. ¿Cómo puedo explicarse un fenómeno de esa naturaleza? Porque no son pocos los casos, ¿no? Primero yo le diría, a ver, esto requiere varias respuestas, pero primero yo diría que donde haya buenos maestros y haya alumnos que cuenten con recursos, con apoyo de la familia para estudiar, va a tener siempre buenos rendimientos, sea que la escuela se lo proponga o que no se lo proponga. Yo haría una segunda indicación, y es que cuando nosotros estamos hablando de una escuela que no se centra en el rendimiento, sino que se centra en la persona que aprende, no estamos dejando de lado el rendimiento. Lo que estamos dejando de lado el rendimiento como eje central, como propósito último. Lo que nosotros estamos proponiendo es la persona que aprende como centro del proceso de aprendizaje.
Y yo le diría a usted, muchos de los rendimientos que usted y yo hemos hecho se deben, si lo pensamos bien, a que tuvimos buena memoria en un momento determinado. O a que nos aprendimos las fórmulas para solucionar determinados problemas, aunque el problema no lo entendamos ni la fórmula tampoco. Es decir, muchos buenos rendimientos se pueden obtener sin aprender. Y sucede que, si usted piensa qué consiste ser un ser humano, yo le diría, un ser humano que aprenda memorizando, no está aprendiendo humanamente. Puede ser que sea exitoso. Sí, correcto. Pero a mí que me interesa formar un ser humano, yo no puedo aceptar que haya una persona que no esté aprendiendo las cosas humanamente. Las cosas humanamente se aprenden cuando se aprende. Es decir, cuando usted tiene un encuentro, yo diría, fácil, amistoso, alegre con los saberes. Cuando usted tiene ese tipo de encuentro con el saber, usted empieza a aprender. Y es solamente un asunto de fortuna, encontrarse con una escuela que esté dispuesta a hacer esto. Yo le planteaba el tema de estas escuelas rurales. Me parece que creo haber conocido una cerca de Lanco, una localidad muy rural, donde se alcanzó este éxito, porque a lo mejor en esos espacios donde hay un maestro, uno solo, que es muchas veces padre, madre, les cocina a los niños llegan caminando por largos kilómetros, a lo mejor ahí se da ese ambiente donde se practican en los hechos muchos postulados de lo que su Escuela de Anticipación está señalando acá, este trabajo humano, este trabajo, la preocupación por la persona del niño primero, de parte del mismo maestro, que además tiene que enseñarle algunas técnicas, algunos instrumentos propios o establecidos ya en los programas. Puede ser quizás esa mezcla de situaciones la que provoque estos resultados. Yo diría lo siguiente. Yo he visto maestros como los que usted me está contando en la universidad. Los he visto en la enseñanza media, los he visto en la enseñanza básica, en la enseñanza prebásica. Buenos maestros ha habido siempre y están en distintos niveles. Yo conversaba hace poco con un alcalde de Santiago, que fue profesor de la Escuela de Arquitectura de la Católica, y conversando conmigo sobre la Escuela de Anticipación, él me decía, todo el tiempo que yo fui profesor en mi cátedra en la Facultad de Arquitectura, siempre todos mis alumnos me aprendieron. O sea que aquí el punto es, ¿cuál es el criterio con que una determinada escuela enfrenta la situación del que viene a aprender? Por eso para mí lo importante es, yo creo que los maestros tienen esta visión de escuela. Yo creo que los maestros en su corazón quieren mucho más esta escuela en que los niños vienen a hacer uso de su derecho a aprender. Esta escuela en que él puede partir de la situación de comienzo en la que un niño está y avanzar con ese niño lo más arriba que se pueda con él. Yo le puedo decir a usted, que lo veo interesado en algunas experiencias. ¿Usted sabe dónde se hizo la primera experiencia de Escuela de Anticipación? Se hizo en Educación Física, en el Liceo María Elisa Bombal de Playa Ancha. ¿Sabe qué se hizo ahí? 1.200 niñas, 60 eximidas, porque usted sabe que si usted les pone un rendimiento impuesto, felizmente en Educación Física usted los puede salvar, claro, los puede eximir. Pero ahí las maestras de Educación Física decidieron hacer una escuela de anticipación en Educación Física. ¿Y sabe qué hicieron? Una Educación Física adaptada enteramente a las necesidades de educación física de cada niña. Se las ingeniaron para que las niñas tuvieran un diagnóstico médico, además del diagnóstico que hace la maestra. Y que las distintas niñas tuvieran ciertos trabajos comunes y ciertos trabajos que eran dispares. Ahí coexistieron niñas con problemas de obesidad, que tenían que hacer una educación física adecuada a su obesidad. A sus características. Pero quedemos claros, esta niña le aplican una prueba de rendimiento en trote, en salto, en lo que usted quiera, esta niña no tiene nada que hacer. Ninguna posibilidad. Pero en esta escuela sí tenía mucho que hacer y estaba feliz de que se la atendiera y ella pudiera tener su equipo de educación física y trabajar. Y en esta misma escuela
estaba una campeona nacional de gimnasia aeróbica. Y esta campeona nacional trabajaba junto con su compañera, se ayudaban, se querían. Y yo diría, la gran alegría de ir a ese liceo es ver cómo en el campo de la educación física se produce en los niños esta confianza en que cada uno de nosotros tiene derecho a tener un cuerpo sano, o un cuerpo ágil, o un cuerpo hermoso. Creo que el ejemplo que usted plantea nos clarifica muchos conceptos, Gabriel, porque tipifica lo que es el proyecto de la Escuela de Anticipación, pero también hace que surjan otras inquietudes, como por ejemplo, esa experiencia en educación física, ¿es factible de trasladarla a otras áreas, a áreas más científicas? ¿Es factible trasladarla a la matemática, por ejemplo? Mire, yo tuve la fortuna, lástima tengo que hablar de mí, pero necesito en este caso hacerlo. El Premio Nacional es suyo, por lo demás. No, es que es un problema de experiencia muy importante. Yo tuve la fortuna de tener que participar en la fundación del Liceo Fiscal, así se llamaba en ese tiempo los liceos, el año 1956. Para que usted no piense ni en la reforma de ahora ni en la del 65. Correcto. Eso era todo anterior. No teníamos establecimiento, no teníamos profesores, no teníamos niños, no teníamos materiales, no teníamos bancos. Lo único que teníamos era la orden de que existiera un liceo en el lugar y el nombramiento de un rector. De modo que empezamos a buscar gente. Yo pude llegar a ser profesor porque era un profesor nuevo, por ese hecho de que empezaron a buscar profesores así a quien tuviera noticia, alguno que estuviera cesante, y ofrecerle un trabajo, porque era empezar a fundar un liceo es mucho riesgo si usted no tiene nada. Bueno, hubo que buscar niños. Me salto a las partes de buscar la casa, buscar no, me interesan los niños. Hubo que buscar niños. ¿Cómo se consiguieron los niños? De dos maneras. Uno, asegurándoles que se atrevieran a cambiar su presencia en un liceo prestigioso de Santiago. Por este liceo que no existía, que no tenía ni siquiera local. Porque este liceo estaba en su sector e iban a ahorrar económicamente dinero y riesgo. Hubo muchos que se quedaron, muy buenos alumnos se quedaron con nosotros por esa razón. Pero eran pocos. Tuvimos que salir a buscar más. ¿Y qué tuvimos que hacer? Lo que dice el Evangelio es una parte en que se habla de un señor que invitó a un banquete y los invitados no fueron. Entonces el Señor dijo, entonces salgan afuera e inviten a todos los que vayan pasando. Salimos a buscar a los que andaban afuera. ¿Y quiénes estaban afuera? Los echados de diferentes liceos, los que se negaban a trabajar, los que estaban en sus casas descansando hasta las 11 de la mañana sin querer estudiar ni trabajar. Y le dijimos a esos niños, vamos a fundar un liceo, y los invitamos a probarse de nuevo. Y ahí nosotros, sin saber lo que decíamos, dijimos que íbamos a hacer una enseñanza distinta. Sin conceptualizarla todavía. Sin conceptualizar nada y también sin saber cómo se hacía. En ese momento lo que necesitábamos era trabajo. Al final tuvimos los cursos con niños. Y entonces ahí empezó el drama para nosotros, los profesores, acostumbrados a la escuela vigente. Los niños llamaríamos buenos, robados de otros liceos, esos eran siempre gentiles con nosotros. Nos escuchaban, nos atendían, si algo no entendían se atrevían a preguntar con gentileza. Pero los otros, a quienes sacamos de sus camas a las 11 de la mañana, que le dijimos, ustedes tienen una oportunidad real, esos otros nos cobraron la cuenta. Y nos dijeron, usted no me habló así, usted me dijo que ahora usted me iba a tratar cosas que eran fundamentales, que yo realmente necesitaba sacar mi liceo, terminar mi enseñanza media. Pero me está haciendo las mismas clases que me hicieron perder. Y si va a seguir así, entonces yo... Mejor me voy. Mejor me voy otra vez y esto termina.
Entonces, usted se encuentra con la necesidad de preguntar a ellos, ¿cómo son las buenas clases? Yo tengo que confesarle a usted que yo a lo mejor quedo muy mal ante mucha gente, pero tengo que decir, yo he leído muchos libros sobre educación, he tenido muy buenos maestros sobre educación, pero yo aprendí lo que le estoy contando a usted de esos niños violentos, duros, fuertes, del Liceo de Hombres número 10 de Santiago, que me enseñaron, pero a veces duramente. ¿Y cuál fue el elemento que produjo el cambio y que produjo el encuentro, mejor dicho? El darse cuenta usted de cuánta razón tienen ellos. Esto es terrible. Voy a darle un ejemplo y usted a lo mejor me entiende. Mire, un profesor de castellano le dice, yo usaba esa técnica en ese tiempo, yo espero que ahora ya no se use. Había libros que había que leerse. Entonces usted dice, hay libros que hay que leerse, supongamos. Entonces usted le dice, usted se tiene que leer estos libros. Pero usted tiene que estar seguro que se los leyeron. ¿Qué hace usted para asegurarse que se los leyeron? Hace lo mismo que si usted manda a un niño al cine o a una misa o a alguna parte. Usted lo interroga después. ¿Le pregunto por el sermón o...? Claro, y le pregunta detalles, pues no le va a preguntar cosas sustantivas, sino que le va a preguntar ciertos detalles para estar seguro que efectivamente estuvo ahí. Entonces usted empieza a preguntar sobre el Quijote, ciertos capítulos, y entonces usted pregunta algunas cosas muy importantes, pero para asegurarse que fue leído el capítulo y que no hubo un lector que se lo contó, usted le hace ciertas preguntas más capciosas, que son más de detalle. Bueno, yo no puedo decirle a usted con las palabras con que un niño me lo dijo, porque le acabo de decir que ellos no usaban palabras que llamaríamos de lenguaje formal. Pero él me dijo a mí en suma lo siguiente, porque me tiró la prueba 2 veces. ¿Se la devolvió? Me la tiró, no me la devolvió, seamos claros. Se pesca una prueba y se la tiran por la cara y se llama tirar una prueba. Yo lo llevé a un lugar un poco avergonzado, pero tenía que hablar con él. Y le pregunto por qué lo hace. Y su respuesta fue, porque no tolero un mal maestro. Y yo le digo, ¿qué tengo de mal maestro? Respuesta, ¿sabe usted qué es el Quijote? Es la historia de un viejo maravilloso, medio ridículo, pero maravilloso. Y que para mí, que quiero ser pintor, que tengo 15 años, y que en la casa me dicen que es una tontería dedicarme a la pintura, yo en este viejo un gran apoyo. ¿Qué esperaba yo? Encontrar en usted un maestro que me apoyara igual como lo habría hecho Don Quijote. Pero en vez de eso, me encontré una persona que anda pesquisando si yo leí este detalle y no se va a lo esencial. O sea, usted, por andar viendo detalles, usted ha perdido lo esencial. Por tanto, si yo le lanzo la prueba a usted, es de ira, porque a usted no le interesa que yo me lea el Quijote y comprenda su sentido. Usted lo único que está tratando de averiguar es si lo leyó o no. ¿O no cumplí con el deber? Por tanto, usted equivocó su tarea. Usted debe haber sido policía o investigador privado, pero maestro no, porque los maestros hacen crecer. ¿Eso lo marcó Gabriel? Esta fue una de 15 veces que me enseñaron cosas. ¿Usted cree que un profesor puede permanecer incólume? Usted, el golpe es duro, es fuerte. Un niño, como en este caso me lo dijo con palabras muy duras, pero qué tremenda lección, qué curso de perfeccionamiento y metodológico tan rápido y tan hermoso. Incluso me agregó una cosa maravillosa. Usted sabe que en la actualidad, en las escuelas, cuando usted habla de evaluar, la gente está hablando de papel y lápiz. Usted quiere saber, si sabe usted hace ciertas pruebas. Él me enseñó hasta un detalle en este campo. Me dijo, después yo le dije a él que tenía razón, tuve que decírselo. Le dije, tienes razón, terminaré yo este tipo de pruebas. Y él me agregó, ahora si usted quiere saber, ahora, si yo me leí o no me leí los capítulos que usted quiso que yo leyera, yo le puedo decir que los leí.
¿quieres la prueba? No, dije yo. Yo estaba vencido. Dije yo, no, te creo. Él dijo, sin embargo, le voy a traer las pruebas. ¿Y sabe qué hizo? Fue a su banco. Eran de esos tiempos, esos bancos que se abrían y usted guardaba Esos cosas. pupitres. Esos pupitres. Sacó de ahí ciertas pinturas. Me pasó la primera pintura, capítulo 14. Segunda pintura, capítulo 18. Maravillas. Es decir, yo le cuento esto y yo sé que en el momento que se los cuento, usted está viendo a un profesor, yo diría a un mal profesor que está aprendiendo cosas de los niños. Pero así aprendí. ¿Qué voy a hacer yo? Así aprendí. No deja de tocar en lo que usted ha señalado, Gabriel, pero creo que es importante el mensaje, sobre todo para los profesores que están viendo este programa especial. Y hacia ese punto yo quisiera que fuéramos. Quisiera mezclar la experiencia suya con esta experiencia de que comentaba hace un ratito también de esta escuela de anticipación en educación física, donde con amor, con cariño, con esfuerzo, estos profesores fueron capaces o han sido capaces de diagnosticar uno por uno a cada alumno y hacerles un trabajo individual. Para el éxito de una escuela de estas características, en un plano ya menos experimental, más colectivo, se requiere de lo que usted ha dicho aquí en todo el programa, de buenos maestros, pero estos buenos maestros hay que formarlos, porque los maestros que tenemos hoy día, no vamos a calificar, pero los que tenemos hoy día obedecen a un criterio de formación que también no deja de ser instrumental y también son espejos del medio y de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo los cambiamos? Pareciera ser que esto se lo planteé al inicio, pero creo que es importante que retomemos este tema de cuáles son los elementos que debemos incorporar al profesor que hoy día queremos formar para esta escuela de anticipación. Es decir, tenemos que formar un profesor que también sea capaz de anticiparse. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué elementos incorporar al trabajo en las escuelas de pedagogía en nuestro país? Bueno, primero, repito lo que he dicho antes. Buenos maestros ha habido siempre. En la escuela básica, en la escuela media y en la universidad. Es que afirmar aquello es también afirmar lo contrario, ¿no? Así es, pero lo que quiero decir es que los ha habido siempre. Por tanto, no es una cosa que hay que pensar mucho para imaginar cómo surgieron. Pero además, ahora yo no sé en qué lío me voy a meter en lo que viene ahora. Y es que aquí en la Universidad de Aconcagua se va a empezar una formación de maestros el próximo año, según me han contado. O sea que en este momento tenemos aquí en la quinta región, aquí, para pensar en todo el país, una oportunidad maravillosa de iniciar una formación de maestros primarios de tal manera formados que puedan hacer válida la ley de instrucción primaria de 1920, antes del año 2000. Que podamos tener niños que, uno, aprendan a construir una mejor sociedad que la actual, viviéndola, no oyendo hablar sobre ella, sino mirándola. Siendo parte. Siendo parte de ella. Segundo, niños que aprendan cosas fundamentales, que no aprendan de todo, sino que aprendan ciertos elementos que son básicos. Así, por ejemplo, por darle un ejemplo, yo soy profesor de castellano. Nosotros, profesores de castellano, sabemos muchísimas cosas. Le repito algunas a usted. A leer, a escribir, a hablar, a escuchar, métrica, gramática, teoría literaria, historia de la literatura, para recordar algunas cosas. De todo esto, ¿qué es lo fundamental? De aquí donde viene mi historia, la que ya hablaba delante del Don Ventral. ¿Dónde en esta polvareda de nombres que yo le he nombrado, de aspectos, cuál es Don Beltrán? Lo que podemos perder, felizmente muchos profesores no lo han perdido, pero yo sí lo he perdido durante un tiempo. Lo más importante es manejar el lenguaje y entender el valor de la palabra. La palabra es el elemento que me indica a mí que yo soy un ser humano, porque el ser humano es un hombre que podría ser definido como el ser de naturaleza que habla. Es lo que nos hace diferente. Que tiene la palabra. Pero es que la palabra al mismo tiempo no es solamente una palabra para que yo maneje, pueda nombrar objetos y me comunique con otros. Si yo me quiero comunicar, yo debería ser capaz de querer a otro.
Usted no puede comunicarse con otro si no lo ama. Y yo necesito, de nuevo otra vez, detrás de una expresión que parece puramente intelectual, de aprender a hablar, o de aprender a leer, de aprender a escribir, si no hay una comprensión de que estamos hechos para construir una sociedad más justa y más fraterna, nunca vamos a poder aprender a comunicarnos con otro bien. Y las palabras que vamos a usar más frecuentemente son palabras de diosidad y de lucha que palabras de comprensión. Y vamos a estar más dispuestos a escuchar al otro para rebatirlo que escucharlo para saber lo que él quiere saber de mí o lo que él me quiere aportar a mí. Gabriel, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera, cerrando este programa especial, poder mezclar algunos temas que en el fondo es una sola cosa, pero para entregárselos a su análisis. Hoy día asistimos a un escenario muy complejo con la juventud, y sobre todo con la juventud más temprana, hablo de los 14, 15 años, donde a esa edad hoy día se inician en la vida sexual, con mucha libertad a la hora de salir, a la hora de beber, donde el distanciamiento con las familias es cada vez mayor, las brechas llegan a ser enormes en algunos casos en materia de comunicación con sus propios padres, el desentendido es enorme. Y los papás muchas veces lo superan esto de acuerdo a los recursos que tienen, asignándoles dinero, dándoles más libertad para estar en una supuesta mejor relación con los hijos. Es un tema grave, un tema bastante de fondo, el cual atraviesa hoy día en nuestro país. Y imagino que no es muy distinto a otras sociedades. Elementos de una escuela de estas características, alcanzamos a imaginar que podrían motivar un cambio, cambios que obviamente se producen en plazos relativamente importantes, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a la práctica una escuela de estas características? ¿Cómo ganar el compromiso de quienes tienen que tomar las decisiones para que se produzca este cambio? Porque aquí no solamente imaginamos que tienen la voz las autoridades, tienen mucho que ver esos papás, y aquí les relaciono el tema, que están hoy día tan distantes de esos hijos de 14 o 15 años. ¿Cómo activar esto para que funcione y se pueda poner en la práctica? Bueno, uno de los beltranes que hemos perdido en la gran polvareda ha sido la presencia de los padres en la educación de los hijos. No quiero hablar de ciertas escuelas caras, en que el hijo se entregaba en la mañana y es sacado después en la tarde, aparecen como guarderías más que colegios. De eso no quiero hablar. No. Quiero entrar a la parte de la solución. En esta escuela que yo le propongo, que yo le hago una proposición bastante modesta, no de solución del problema educacional chileno, ni de la educación del país, que no es solamente que tiene tantos componentes que están detrás de un problema de crecimiento. El componente que usted plantea es el más básico y a partir del cual se desarrolla toda la sociedad. Así es, pero yo le digo, lo que hemos perdido es el de entender que la educación de un niño significa la participación de muchas personas y no solamente de algunas personas. No hay manera alguna de conseguir aprendizaje en todos los niños si no participa la familia de los niños. No hay manera alguna de conseguir aprendizaje en todos los niños si no participa la televisión, si no participan el circo, si no participan las iglesias, si no participan los medios de comunicación. Digamos en otras palabras, si no hay una sociedad que como sociedad tome la decisión de conseguir que sus niños aprendan esta especie de plataforma básica común, generadora de una sociedad humana. Si a usted le gusta el lenguaje de la democracia, diría yo, una democracia usted tiene que tener una base común, una escuela democrática, tener una escuela que sea para todos, en que todos tengan posibilidad de convivir. Pero si yo en el lenguaje que prefiero usar yo, que es el lenguaje de crecimiento del hombre, si usted quiere una escuela de seres humanos, realmente seres humanos, usted tiene que pedir la ayuda de todos los seres humanos. Ya hay seres maravillosos en las casas, en la familia, que cuando empiezan a participar junto a la escuela, como son los padres, o los abuelos, o un tío, o un hermano, aparecen maravillas. Así pasó con nosotros en ese liceo. Alguna vez conversaremos más largo de ese liceo, pero el cambio que ocurrió ahí no lo hicimos nosotros los maestros. Lo hicimos conjunto con los niños, en el caso mío, a petición de los niños, por indicación, por enseñanza de ellos, pero junto con los padres y los apoderados. Y en este mundo competitivo, en esta sociedad que nos va a decir tan aprisa, ¿se podrá producir ese encuentro de voluntades? Sí, se produce
Y yo diría que hay usted dice muy bien que hay una serie de hechos antivalóricos, pero al mismo tiempo yo creo que usted advierte en todas partes la petición de un cambio del sistema antivalórico por un sistema de valores. El problema es que a veces nos damos un poquito cuenta tarde, ¿no? Bueno, pero por lo menos hagámoslo. Lo que yo propongo es hagámoslo ahora, es decir, no esperemos al cielo para saber lo que significa que todos somos hermanos. ¿Por qué no hacemos las cosas antes? A Dostoyevsky le gustaba, recuerda usted en los hermanos Karamazov, le gustaba pensar en que al estar el Sósimo le gustaba decir que él creía que el infierno no venía después que usted se moría, sino que estaba aquí en la tierra y que era la incapacidad de amar. Entonces, si usted toma eso y usted puede decir, el cielo empieza ya aquí ahora. ¿Y qué cosa es? Es la capacidad de amar, echar a andar la capacidad de amar, que en el caso de la escuela significa empezar a ver en los niños seres humanos que están llamados a una misión de construcción de la justicia. Y yo, aunque usted no me lo ha preguntado expresamente, no quiero terminar esto sin decir una palabra muy particular sobre los más pobres. Tal vez porque tuve maestros que me enseñaron la opción preferente por los más pobres, o porque en mi liceo 10 vi tanta pobreza. Lo real es que nosotros le hemos dicho a los más pobres, todos nosotros, yo creo que usted y yo, de alguna manera, le hemos dicho que por favor no caigan en la violencia, que no se metan en la droga, que no caigan en el desánimo. Y le hemos asegurado que existe un medio legítimo para salir de la miseria, de la pobreza, que es la educación, que es la escuela. Si les decimos eso, ¿con qué derecho no los dejamos aprender en la escuela después? Vamos a cerrar este programa especial, don Gabriel. Ha sido un privilegio poder conversar con usted. La verdad es que más de una hora hemos conversado, pero el tiempo se ha pasado volando y nos han quedado muchos temas, porque es un tema, lo dijimos en la presentación, un tema que no se puede solucionar tan rápidamente y sobre el cual hay mucho que conversar. Gabriel, muchas gracias por esta oportunidad de tenerlo acá en nuestro canal y en nuestro programa, y le deseamos éxito en esta tarea que usted se ha autoimpuesto, ¿no? Muchas gracias a usted y un saludo particular al chiquitito. Al sobrino nuevo, muy gentil. Sí. Don Gabriel Castillo, Premio Nacional de Educación 1997, en este programa especial, donde queríamos compartir con usted el tema que debe preocuparle, por usted, por sus hijos, por los nietos, en fin, por los que vendrán mañana, la educación. Por la sintonía, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.